Con motivo de la actividad docente dual impartida en la UMH, se informa de las condiciones de uso de la aplicación de videoconferencia que a continuación se va a utilizar. Primera, la sesión va a ser grabada con el objeto de facilitar al alumnado, con posterioridad, el contenido de la sesión docente. Segunda, se recomienda a las personas asistentes que desactiven e inhabiliten la cámara de su dispositivo si no desean ser visualizadas por el resto de las personas participantes. Tercera, queda prohibida la captación o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión, en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales. El caso 9. Número 9. Dice: el riesgo para trabajadores, población vecinal y medio ambiente derivado de una planta de producción de una sustancia química que hemos llamado genéricamente A, la sustancia química. Lo leemos muy rápidamente. Dice: se ha realizado una inspección en una planta productora de la sustancia química A. Las conclusiones de dicha inspección son las siguientes. El compuesto A induce hepatotoxicidad cuando la vía de exposición es dérmica u oral. El compuesto A, además, está clasificado como mutagénico cuando la vía de exposición es la inhalatoria porque induce, y además induce, cáncer de pulmón. La población expuesta está formada por los trabajadores de la planta productora de la sustancia A y por los habitantes de una ciudad cercana a la planta. Los trabajadores se exponen a la sustancia A por ambas vías, dérmica e inhalatoria, mientras que los habitantes de la ciudad vecina lo hacen exclusivamente por la vía inhalatoria. La tabla 1 muestra los datos relativos a exposición total de las poblaciones. Y aquí tenemos una tabla donde nos dice exposición laboral de la sustancia A. Tenemos trabajadores en el escenario de trabajo número 1. Hay 10 trabajadores en esa situación y tienen una exposición por vía inhalatoria de 3 por 10 elevado a menos 8 miligramos por metro cúbico y una exposición por vía térmica de 5 microgramos por kilo por día. Escenario número 2 para trabajadores. Bueno, hay otros datos. Número 3, otros datos, y la población vecina de 50.000 habitantes tiene solamente exposición inhalatoria y es 7,8 por 10 elevado a menos 7 miligramos por metro cúbico. Bien, dice además, se ha estudiado el escenario de exposición ambiental que ha determinado que se produce liberación de A en el suelo del terreno adyacente a la planta y en el lago que la rodea. Las concentraciones que se han detectado en el suelo de la zona afectada son de 90 microgramos de A por kilogramo de suelo. Igualmente, la concentración de A en el lago adyacente de la planta productora es de 50 nanogramos por litro. Los resultados de los ensayos de ecotoxicidad y toxicidad para la salud humana empleados para el registro de la sustancia A se muestran en estas tablas. Y aquí tenemos, tabla 2, ensayos de ecotoxicidad, datos para peces, para invertebrados, para algas, para el suelo y diferentes duraciones de los ensayos. La tabla 3, ensayos de toxicidad en animales empleados para el registro de la sustancia. Tenemos estudios de toxicidad en 3 diferentes especies, rata, ratón y perro, con 90 días de exposición. Tenemos qué dosis causa hepatotoxicidad y qué dosis no la causa. Dice, además de los datos mostrados, en la tabla 2 existen varios estudios epidemiológicos que concluyen que el factor dependiente para el cáncer de pulmón inducido por la sustancia A través de la exposición laboral inhalatoria durante 40 años, durante 8 horas al día y 240 días de trabajo al año es de 10 elevado a menos 5 microgramos por metro cúbico a la menos 1. Dice, bueno, atendiendo a toda esta información,
determinar, bueno, hay varias cosas ahí, varios puntos, márgenes de seguridad, número de casos, riesgo para el medio ambiente, etc. Vamos a empezar. Margen de seguridad. El margen de seguridad para la aparición de hepatotoxicidad por exposición crónica en los trabajadores de la planta productora de A. Para estimar el margen de seguridad para la salud humana, lo que hay que hacer es analizar los resultados de los ensayos de toxicidad. Estos que teníamos aquí en la tabla 3. ¿Veis? Y nos dice la tabla 3 que en rata no hay hepatotoxicidad a dosis de 15 microgramos por kilo por día. Perdón, ni de 30 ni de 50. Que en ratón no hay hepatotoxicidad hasta 10 miligramos por kilo por día y empieza la hepatotoxicidad a 25 miligramos por kilo por día. Y que en perro parece ser que es la especie más sensible porque dosis de 10 microgramos por kilo por día ya inducen hepatotoxicidad. Atendiendo a esta tabla, podemos nosotros construir una tablita como esta, ¿no? Donde nos dice, para las 3 especies, la duración del estudio es la misma para todos y podemos concluir de ahí que no se puede saber el LOAEL de ratas, pero sí el NOAEL, que es de 50 miligramos por kilo por día. Que en ratón el NOAEL es de 10 y el LOAEL es de 25 y que en perro el LOAEL es de 10. Por tanto, la pregunta era el margen de seguridad. Para saber el margen de seguridad necesitamos saber la dosis de referencia. Para saber la dosis de referencia necesitamos saber el estudio crítico. Con esos datos que veis ahí, ¿cuál pensáis que puede ser el estudio crítico? Hemos dicho siempre el valor más bajo. El valor más bajo ahí es de 10 miligramos por kilo por día. Pero ese 10 se obtiene en 2 especies diferentes, en ratón y en perro. Cuando se daba eso, fijaros que uno es NOAEL y otro es LOAEL. Cuando se daba eso, ¿cuál era el que valía? El LOAEL. Por lo tanto, ahí el valor crítico son los 10 miligramos por kilo por día obtenidos en el estudio del perro. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque sabemos que el perro, que es la especie más sensible, dosis inferiores a 10 miligramos por kilo por día todavía tienen efecto. Bien, bueno, pues ya tenemos un dato importante, los 10 miligramos por kilo por día. ¿Cuál va a ser el factor de seguridad? Aquí nos interesa el efecto crónico para toda la vida de los trabajadores. Por lo tanto, tendremos 10 por ser estudios con animales, 10 para proteger la especie más sensible. Además, es un LOAEL, no un NOAEL, con lo cual habrá que poner un factor adicional de 3. Y además, como decimos, nos interesan todas la vida de los trabajadores, esa exposición crónica. Por lo tanto, tendremos que poner un factor de seguridad adicional de 2 porque esos datos están obtenidos para 90 días, no para toda la vida de los animales. Eso nos da 600. Además, asumimos de nuevo 70 kilos de peso corporal y tenemos, aquí podemos calcular la dosis de referencia, pues es el LOAEL de 10 por los 70 kilos de peso corporal y dividido por el factor de seguridad de 600, 1,2 miligramos al día. ¿Vale? Bien, ¿con qué hay que comparar la dosis de referencia? Con la exposición. ¿Cómo podemos saber la exposición? La exposición por la misma vía, por la vía oral. Pues aquí la tenemos, tendríamos en la tabla anterior, decíamos que había 3 escenarios de exposición laboral, que la población general no estaba expuesta por vía dérmica, con lo cual ahí no hay que preocuparse de nada. Y tenemos estos 3, 5, 20 y 100 por 10 elevado a menos 3 miligramos por kilo por día. Eso lo multiplicamos por 70 para pasarlo a miligramos por día y ya tenemos la exposición. Y ahora, ¿cómo hacemos el margen de seguridad? Pues aquí lo tenemos. Tenemos la exposición, la dosis de referencia, el margen de seguridad, lo tenemos. Conclusión, el margen de seguridad es razonable para la situación 1,
pero ya no lo es tanto para la situación 2 ni para la 3. De hecho, la exposición 3, el escenario de exposición laboral número 3 es claramente contraindicado para preservar la salud de los trabajadores. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido? ¿Sí? Dice, ¿cuál es el margen de seguridad para la aparición de hepatotoxicidad por exposición crónica de los habitantes de la ciudad vecina de la planta productora de A? Bueno, como dice ahí, esa pregunta carece de sentido, ya que los habitantes de la planta vecina no se exponen a la sustancia por vía dérmica. Por lo tanto, no hay margen de seguridad ni hay nada porque no hay exposición. Ahí no podemos concluir nada. Se determine el riesgo de aparición de casos de cáncer de pulmón entre trabajadores de la planta y cuántos casos cabría esperar si los trabajadores se mantuvieran en sus respectivos puestos de trabajo durante 40 años. Aquí hemos dicho que era un efecto carcinogénico por vía genotóxica, por lo tanto no había umbral de toxicidad y por lo tanto aquí no cabe hablar de no a él ni de lo a él. Lo que hay que hablar es de factor dependiente. Y el riesgo se estima como el producto del factor dependiente por la exposición. Bien, tenemos la exposición, nos la da la tabla inicial en los 3 escenarios. Como hay que multiplicar por las mismas unidades, vamos a pasar estos miligramos por metro cúbico a microgramos por metro cúbico. Los tenemos aquí, esa transformación. Y el factor dependiente es 10 elevado a menos 5. El producto de esta exposición por el factor dependiente es lo que tenéis en la columna de la derecha y es lo que llamamos el riesgo. Es un parámetro adimensional y es un número. Un número es 3 por 10 elevado a menos 10 en el caso 1, 10 elevado a menos 11 en el caso 2 y 1,3 por 10 elevado a menos 12 en el caso 3. Ahí lo que podemos decir es que el riesgo en el caso 1, en el escenario 1 es superior al riesgo en el escenario 2 y el 2 superior al riesgo en el escenario 3. ¿De acuerdo? Y nos pregunta, claro, eso es el riesgo de que un individuo contraiga el cáncer si está expuesto durante 40 años, 8 horas al día, 240 días al año. Pero nos pregunta entonces cuál es el número de casos que cabría esperar después de 40 años. Pues el número de casos esperable es el producto del riesgo por el número de individuos expuestos. Por lo tanto, ahí lo tenemos, el riesgo en la tabla de abajo. Este riesgo está tomado de esta tabla. El número de trabajadores en cada caso, el producto es este. Si lo queremos sumar todo, pues decíamos o podemos decir que el total de casos esperables en 40 años es de 3,3 por 10 elevado a menos 9. A priori, en esas condiciones, es difícil pensar que pueda aparecer algún caso de cáncer de pulmón. Es difícil, pero no es imposible. Estamos hablando de probabilidades. Las probabilidades pueden ser muy bajas, pero a alguien le puede tocar. ¿Vale? Asume ahí también que el trabajador está trabajando 40 años. Si el trabajador no está 40 años, pues el riesgo se reduce todavía más. Pero bueno, esa es lo que se puede deducir o lo que se puede concluir con los datos que tenemos. Dice, ¿cuántos casos de cáncer de pulmón serían esperables durante 70 años entre los habitantes de la ciudad vecina de la planta productora A? Aquí la aproximación es la misma. Tendremos que calcular el riesgo y multiplicar por el número de habitantes.
hay que tener en cuenta una cosa para calcular el riesgo, y es que el factor dependiente que nos dan está pensado para el medio laboral, es decir, 8 horas diarias, 5 días a la semana, 240 días al año. Pero los habitantes de la población están expuestos 365 días al año, 24 horas al día, porque no es un medio laboral. Por lo tanto, ese factor dependiente hay que corregirlo de alguna manera. ¿Cómo lo podemos corregir? Pues utilizando estos factores. 24 dividido de 8 para pasar de 8 horas a 24. 365 dividido de 240 para pasar los 240 días laborales a los 365 días del año. 70 dividido de 40 para pasar los 40 años de vida laboral con los 70 años de vida media que podemos estimarle a un individuo, por poner una cifra. Pues podría ser 80 pero bueno, ponemos 70, ¿vale? Bueno, pues el factor dependiente era 10 elevado a menos 5 multiplicado por todo eso, pues nos da este otro valor. ¿Vale? Bien, pues entonces ya tenemos ese factor dependiente. La exposición nos la daba también la tabla 1. Si multiplicamos el riesgo por el factor dependiente, nos sale que el riesgo, perdón, si multiplicamos la exposición por el factor dependiente, nos sale que el riesgo es de 6,2 por 10 elevado a menos 18. ¿Y cuál será el número de casos esperables? Pues igual que antes, multiplicando por el número de habitantes. Como había 50.000 habitantes, multiplicamos este número por 50.000 y nos sale 3 por 10 elevado a menos 3. Es decir, todavía menos que en el caso de los trabajadores, lo cual tiene su lógica porque la exposición es muy inferior. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, y nos queda el medio ambiente. En medio ambiente había dos compartimentos, suelo y agua. Empezamos por el suelo. El único dato que había del suelo era un estudio de toxicidad crónica que nos daba un NOEC de 10 miligramos por kilo por día. Bueno, con eso se puede calcular un PENEC. El PENEC sería el NOEC dividido por un factor de seguridad. ¿Qué factor de seguridad hay? Acordaros, la progresión 100, 50, 10. Como hay una sola especie, pues sería 100. ¿No? Pues 100, 10 de miligramos por kilo de suelo dividido entre 100, 0,1, son 100 microgramos de sustancia por kilo de suelo. El PEC en suelo también nos lo da el enunciado, nos dice que es de 90 microgramos por kilo por día. Pues la razón de caracterización del riesgo sería 100 dividido entre 90, 1,1. Es decir, está muy, muy ajustadito, pero podemos asumir que no hay riesgo para los suelos. ¿Y qué ocurre con el agua? Con el agua, aquí de nuevo disponemos de estudios de toxicidad aguda con 3 diferentes especies, peces, microinvertebrados y algas, y de toxicidad crónica con 2 diferentes especies. Eso significa que podemos abordar las dos situaciones, toxicidad aguda y toxicidad crónica. Bueno, pues toxicidad aguda. El menor de los 3 valores, si nos vamos a las tablas, veremos que es 0,15 miligramos por litro del estudio en peces. El factor de incertidumbre en toxicidad crónica es siempre 1000. Por lo tanto, 0,15 dividido entre 1000 es 1,5 por 10 elevado a menos 4 miligramos por litro o 150 nanogramos por litro. La razón de caracterización del riesgo sería el cociente entre el PENEC y el P. Sería 3. Superior a 1, no hay riesgo para el agua. Y para la toxicidad crónica, pues ahí lo que teníamos eran 2 especies. El menor de esos 2 es 0,01 miligramos por litro. Cuando hay 2 especies, ¿cuál era el factor de seguridad? 50. Pues con 2 especies, factor de seguridad 50, aquí tenemos 2 por 10 elevado a menos 4 miligramos por litro, 200 nanogramos por litro.
La razón de caracterización del riesgo sería 200 dividido entre 500, 4. Por lo tanto, no existe un riesgo significativo de aparición de efectos adversos en organismos que habitan el lago cercano a la planta productora.